Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos buscadores de claves. Soy Gerald, el director y el presentador del programa Clave 45. Es un gusto volverles a hablar. Quiero comentarles de pronto, volveremos a iniciar nuestra segunda temporada. De hecho, tenemos planeado lanzar nuestro primer episodio de esta segunda temporada el 3 de abril. Esperamos que se suscriban. Estas semanas voy a preparar como unas cuñas de publicidad hablando sobre la segunda temporada de Clave 45 y las voy a ir editando y publicando en el muro de iVoox. Habrá algunas sorpresas, como que por ejemplo estaremos publicándonos en algunos canales que vamos a colaborar bastante estrechamente. Otros programas que ayudan a la difusión. Si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán que estuve emitiendo unos cortísimos programas llamados Entre Temporadas y duraban menos de 30 minutos cada uno y hablaba de algún tema en particular o de algunos temas en general, tocando la actualidad del momento. El programa número 4 de Entre Temporada, que fue publicado el 4 de enero del 2017, se titulaba El problema con los seres justos. Y hoy quiero elaborar un poco más en ese tema porque esto va a ser un pivote central sobre el que va a girar la segunda temporada. Como les expuse en ese entretemporada, el asunto de los seres justos que claman justicia, que buscan justicia, es complicado. Nos venden la idea, el concepto de que justicia se equipara con leyes, con jurídica, con jurisprudencia. Y para empezar, eso es falso. Está muy bien si fuese así, y estaría muy bien que fuese así, y debiéramos aspirar a que fuese así. Pero ni en el pasado, ni en el presente, ha sido así. Siempre ha habido honrosas excepciones, pero en su inmensa mayoría de nuestra historia como humanos y como sociedad, viviendo juntos, pues no ha sido así. Ciertos poderes, algunas veces que son fáciles de apuntalar, de señalar con el dedo, como por ejemplo cuando había monarquías absolutistas y decías, el rey fue el que hizo esta ley, pues otras veces no eran poderes tan fáciles de encontrar, como por ejemplo cuando ocurrió con la Inquisición, llamada la Santa Inquisición, cuando la Iglesia Católica perseguía herejes, pero sin embargo, a pesar de condenarlos, la Iglesia no se manchaba las manos y usaba a los poderes civiles para que implementaran condenas. En nuestros días, los poderes son aún mucho más difíciles de sacar a la luz, porque como hemos hablado tanto en nuestro podcast sobre conspiraciones y misterios, hoy en día los poderes se han preocupado y resguardado muy bien detrás de muchas capas. Nos han puesto delante de nuestros ojos a una serie de engranajes políticos con figuras que rotan cada periodo de tiempo. Ciertas democracias son cada 4 años, en otras son cada 6, en otras cada 2. Lo que nos queda un poco oculto es el hecho de que estos engranajes políticos y estas personas puestas en el poder están puestas ahí solamente para llevar a cabo los designios, los deseos del verdadero poder. Muchas veces ese poder es fácil de encontrar también. Podemos decir cosas como que el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, o podemos decir, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, etcétera, dar unos cuantos nombres. Pero el problema está en que detrás, incluso de esas organizaciones, hay unas entidades que las han financiado, las han puesto en el poder y que las están respaldando, y no sabemos, o en su mayoría ignoramos quiénes son. Eso sí, les doy un punto de reflexión. ¿Por qué? Si la información de quienes están detrás del Council of Foreign Relations, el Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional Mundial, si esa información está disponible y es fácil de investigar, ¿por qué la población en general no lo desconoce? ¿Por qué lo saben? Y yo hago una pregunta un tanto retórica, pero se la dejo ahí formulada.
¿No será que la masa, el grupo de gente que conforma la población en su mayoría, añoran y prefieren vivir con los símbolos sin ver quién es el manipulador que está detrás de la cortina? Sin ver, como hacían en El Mago de Oz, quién era el famoso mago que movía los hilos detrás del cortinaje. Y ese gusto no vendrá dado porque todavía preferimos delegar en símbolos, haciendo un acto de fe, porque ¿no será que a la mayoría de la gente todavía le gusta ejercitar la fe y poner la fe, aunque sea en el sitio equivocado? Entonces, quiero usar este anuncio de la segunda temporada, de la proximidad al lanzamiento de la segunda temporada, para complementar algunos puntos sobre el problema con los seres justos y lo importante que va a ser para muchos temas que vamos a tratar en la segunda temporada. Esta segunda temporada va a tocar temas muy arduos y va a exponer muchos temas de un punto de vista muy extraño y que para algunos de ustedes no lo habían visto así antes. Aunque yo sé que muchos oyentes de Clave 45 se consideran que están despertando a la verdad, o que se están abriendo los ojos a las conspiraciones, o que están aprendiendo a ver el mundo como de verdad es, la realidad es la siguiente. Tengan esto en cuenta. Muchas veces estamos todavía muy influenciados por el contexto que nos tocó vivir. Por ejemplo, si usted ha sido criado católico desde niño y mandado a la iglesia y ha mandado a hacer el catecismo, etcétera, etcétera, y a usted le gustaba eso, por alguna razón, porque muchos seres humanos nos gustan las cosas superiores a nosotros a veces, ¿no? Nos gusta buscar algo más grande que nosotros. Entonces encontramos una cierta apelación, un cierto interés, por ejemplo, en religión, en este caso el catolicismo, porque es la que te dan tus padres. Después, cuando uno se empieza a enfrentar a realidades, como por ejemplo el hecho de que es casi 99% probable de que Jesús de Nazaret no hubiera nacido el 25 de diciembre como lo celebran los católicos, sino de hecho es más probable que hubiera nacido en verano. Nos enfrentamos a casos como que la resurrección de la figura de Jesús no es tan importante para su mensaje, lo quieren hacer creer. Nos enfrentamos al hecho de que históricamente el papado ha sido una historia de corrupción tras perversión, que en nada se parece al mensaje que dio la figura de Jesús, etcétera, etcétera, un montón de cosas así. Entonces puede que nos cueste sacarnos estos harapos que se han quedado incrustados en nuestra piel de la cultura en la que crecimos, los principios que nos dieron, la cultura que nos inculcaron. Y yo he conocido mucha gente, ¿no?, que acabó admitiendo que esto es verdad, estas cosas que se van descubriendo, y algunos han reconciliado el hecho de que dentro del dogma a veces hay cosas que no son verdad, pero ellos reconcilian diciendo que no les molesta la fe que tienen y pueden continuar con la fe. Otra gente pues acabaron perdiendo esa fe que tenían en esa religión. Y no crean ustedes que estas ahora son gente sin fe. Quiero explicar que la mayoría de la gente que perdió la fe en el dogma de una religión, ya sea el catolicismo, el judaísmo, el islam, lo que ustedes quieran, por lo general ha sido cuando la pierden la fe esa a través del conocimiento y de la sabiduría, pues encuentran otra cosa diferente en la que poner su fe, sus principios y su esperanza. Y por lo general es eso, es el obtener sabiduría y conocimiento. Cuando se obtiene conocimiento, cuando se obtiene un poco del conocimiento grande, pues entonces la fe ya es cosa para niños. Uno se da cuenta que la fe entonces es cosa para gente que no quiere tanto usar su razón y su criterio y prefiere delegar su creencia y su poder interior de creencia a lo que le dicen a alguien dogmáticamente. Es un acto de esclavitud. Es un acto de esclavitud voluntaria. Y de hecho pueden repasarse, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema y no estoy usando el catolicismo como condena, sino una vez más reitero de que la mayor parte de mis podcasts son para España y para países latinoamericanos, sudamericanos, y ahí en estas dos culturas que estoy refiriéndome hay una inmensa población católica. Por tanto, una vez más me refiero a ello, pero esto se aplica a todas las religiones, judaísmo, islamismo, lo que quieran.
Una vez que se empieza a alcanzar, como dije, algo de sabiduría y de conocimientos, pues uno intenta seguir por ese camino. Y hay alguna gente que he conocido que sí, que es capaz de decir y admitir que van a decidir continuar en su fe, a pesar de que conocen ahora, tienen estos conocimientos. Muy bien, perfecto, genial. El problema está en que hay cierta gente, y me han escrito en los muros de iVoox, me han escrito en Facebook, me han escrito en muchos lados, incluso me han mandado correos electrónicos, diciendo que se sienten identificados con los hombres justos, con los seres justos. Intento decir seres porque no quiero dejar atrás a las mujeres usando solamente ese adjetivo de género que nos dio el patriarcado tan milenario, ¿no? De decir hombre para referirse a los seres humanos. Y por otra parte quiero que en mis podcasts intentar desgranar la falacia del lenguaje y empezar a usar el lenguaje de la manera en que está supuesto a ser, que es con precisión casi matemática, para así no dar lugar a las ambigüedades. Por tanto, continuaré usando el término los seres justos. Pues quiero aprovechar este momento para explicarles de que llegar a ser un ser justo requiere una cantidad de compromisos que convienen que los salpiquen su sentido de justicia con un inmenso grado de flexibilidad, porque si no van a sufrir muchísimo, y yo no deseo gente que quiere escuchar mi programa vivan sufriendo innecesariamente. Por eso les aconsejo un viejo dicho que es sed fuertes y flexibles como los juncos. Ellos son resistentes y se doblan, pero cuando pasa el viento vuelven a la misma posición que tenían antes, si hace falta. Y eso no es hipocresía. De hecho, eso es algo que el decir que si te doblas como un junco eres un hipócrita y no tienes principios, es algo que la gente que quiere romperte quiere inculcar en ti, para que así no seas flexible y te puedan romper. Pero los principios que quiero comunicarles que he alcanzado y a los que aspiro, y ojo amigos, esto está bien que los aspiremos todos a ellos, pero no son fácilmente alcanzables. Por tanto, una vez más, si tenemos que tener flexibilidad con nuestra búsqueda de alcanzar estos principios y de convertirnos en seres justos, porque no siempre los vamos a alcanzar de la noche a la mañana y no siempre vamos a poder llevarlos a cabo. Lo que es importante es tener entereza de espíritu y aspirar a implementarlos, siempre y cuando no vaya en contra de nuestra propia preservación personal. Y voy a decir por qué. Otra gente me considerará que estoy siendo cobarde o que no estoy siendo fiel al principio del ser justo. No es así. Lo que ocurre es que ya hay tanto ser mezquino, ignorante, descerebrado, salaz, egocéntrico, psicópata, ruin, ignorante al cubo por el mundo, que conviene que los seres que buscan sabiduría y los seres que buscan justicia, que espero que seamos ustedes y yo, nos preservemos, continuemos existiendo en este mundo. Y lo que es más, si usted se considera un aspirante a ser un hombre justo, un ser justo, una mujer justa, y también una persona que alcanza sabiduría, le ruego encarecidamente que intente encontrar otro ser como usted y se procree. Y ya sé que esto suena a chiste, pero no es tanto. Somos muy pocos en el mundo. Tengo un par de amigos que me están oyendo que saben a quién me estoy refiriendo. Así que un guiño para ellos. Pero la verdad es que ocurren dos cosas en este mundo que nos toca vivir. Nos han vendido tanto la miseria, nos han embarcado sin nosotros pedirlo ni quererlos, pero habiendo nosotros dejado que así ocurra, en un sistema de perpetuación de miseria tan grande que es difícil salir de él y es difícil aspirar a cosas más grandes, porque mientras tienes la cabeza metida en la miseria no estás pensando en cosas divinas y tienes la mirada en las nubes. Al contrario, estarás siempre pensando en estiércol y estarás siempre cabizbajo. Y así es como nos quieren, y así es como intentan hacernos, y así es como han creado el sistema. ¿Quiénes? Esos psicópatas en el poder, esos psicópatas de los que tanto hemos hablado, que se esconden detrás de las organizaciones, detrás de los sistemas políticos, detrás de los sistemas financieros, a los que hacen que esos den la cara.
Cuando usted habla de un político, cuando usted habla de los dirigentes del PP, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, de quien sea, y esos son ejemplos de partidos políticos españoles, pues lo único que están ustedes hablando son de unos dirigentes que actúan como managers y que van a estar de managers 4, quizás 8 años, y después les van a dar una recompensa y van a poner a otros. Son piezas intercambiables, son mercenarios a los que ellos pagan bien para dar la cara, y que usted se queje de Rajoy, y que usted se queje de Felipe González, y que usted se queje de Zapatero, de quien sea, de quien sea, porque todos han sido los mismos managers comprados por los mismos poderes en la sombra. Y ustedes, amigos míos, seres justos, repito, tienen que aprender flexibilidad. Les he comentado un verso de la Biblia, del Nuevo Testamento, de hecho, de los Evangelios, que yo me he hecho de él como si fuese, vamos, uno de mis versos de cabecera, que es cuando Jesús dice: y mirad que os mando al mundo como ovejas entre lobos, por tanto, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y eso está muy bien, pero la mayor parte de una cosa que nos arde dentro y que nos junta aquí a quejarnos de la conspiración, a quejarnos de las cosas ocultas, no es solamente la curiosidad que tenemos por desvelar misterios, aunque algunos de ustedes sí solamente tengan eso, pero otra gente que nos une, otros motivos que nos une a gente como ustedes, conmigo, es precisamente ese sentido de la injusticia. Y quiero repasar unos detalles para que ustedes lo piensen. Si ustedes van a aceptar convertirse en seres justos, muchas veces les va a tocar hacer cosas que no quieren hacer, porque el ser justo va a exigir para ellos mismos lo mismo que le exigen al prójimo. A veces eso es muy inconveniente. Váyanse a ese capítulo que les he comentado, el que se llama el entretemporada número 4, y lean los comentarios de lo que mucha gente, muchos oyentes muy inteligentes han escrito. Uno de ellos que más me gustó fue el que decía de que es cierto que está muy bien ser una persona justa, pero hay que saber salpicarlo de misericordia. Y una cosa que yo les propongo como reto es no solamente ser justos y exigir grandes cosas a el prójimo, por ejemplo, a los cargos políticos, por ejemplo, a los representantes de la policía, por ejemplo, a los representantes públicos, ¿no? Exigir mucho de ellos y muy bien, pero también entender de que cuando los roles estén revertidos, nosotros tendremos que vivir a esas aspiraciones. Cuando nosotros entremos en el cuerpo de la Guardia Civil, cuando nosotros empecemos a trabajar de alcalde, cuando nosotros lleguemos a ese punto de ese partido político, tendremos que empezar a actuar como hubieran exigido de nosotros, como nosotros mismos hubiéramos exigido de otra persona que hubiera estado en ese puesto. Así que yo pregunto, ¿tú también estás preparado? ¿Estás preparado para dar aquello de lo que tú exiges? Después tienes gente como por ejemplo el usuario Ultra7, que dijo: no alcanza con ser justo, hay que tener carácter para intentar serlo y tener la misión como padres de inculcarle a nuestros hijos para poder equilibrar la balanza e inclinarla hacia lo correcto y el bien de las mayorías. Una cosa que yo mismo acabo de decir hace poco bromeando, es una misión que no hay que ponerla delante como un estandarte, hay que guardarla dentro del corazón e implementarla día a día en silencio, como un estilo de vida, como aquel que decide hacerse vegetariano y nunca más vuelve a pensar en la carne, que he conocido gente que hace eso. Hay que abrazarlo así, hay que decir: esto es quien yo voy a ser y quien voy a ser a partir de ahora. Y después hay que encontrar una manera de procreación, de propagarlo. Y ojo, él dice inculcarla a nuestros hijos, y es cierto, eso está muy bien, pero hay gente que no tendrá hijos y está también muy bien. Debieran de encontrar una manera de funcionar como mentores, como educadores, y esto no estoy hablando de profesorado simplemente, estoy hablando en general, de encontrar una manera de ofrecerle, de darle algo más a la sociedad. No sé, trabajadores sociales, ayudar a hacer caridades, pero a la vez que ayudas, hablar de estos temas, despertar conciencias. Quizás no sea una manera de propagarlo directamente,
Y ojo, yo no estoy hablando de ser proselitista, no estoy hablando de ser como los testigos de Jehová, andar por ahí regalando panfletos diciendo despierta, despierta, estás dormido, vives en una Matrix. No, yo estoy hablando de muy pausadamente, muy discretamente, lanzar pequeñas preguntas y ver cómo la gente responde, y cuando encuentras a alguien que parece interesado en lo que tú tienes que proponer, abrir un diálogo con ellos y hacer un poco como hacía Sócrates, que básicamente hacía preguntas para que otra gente, dando respuestas, ellos mismos encontraran respuestas que necesitaban oír. Otro usuario en ese programa 4 llamado Down dijo: muy interesante las reflexiones. El problema del concepto del hombre justo es dilucidar qué se considera justo y quién y cómo se ejerce la justicia en estos tiempos. Entiendo el concepto que planteas, coincido contigo en mucho de lo que expones, pero personalmente prefiero, y es solo una opinión, el concepto del hombre y mujer compasivo y el amor incondicional a todos los seres sensibles, como trabajo interior y desarrollo emocional. Me parece también muy bien. De hecho, si el mundo estuviera poblado en su mayoría de seres justos y la otra mayoría seres compasivos, y los psicópatas fuesen una minoría, esto sería un mundo maravilloso. Pero, repito, esto es despertar algo que todos sentimos dentro, y eso que sentimos dentro, como digo, es un sentido de lo que es justo, de cuando encontramos una mentira, aunque la mentira esté hecha para nuestro bien, nos sentimos como que se ha creado una injusticia. Cuando vemos que los partidos políticos se embolsan millones y millones y millones, mientras que nos exigen que recortemos nosotros, ahí nos sentimos que se nos ha infringido una injusticia. Cuando vemos, por ejemplo, que un político acaba su carrera y es metido dentro de una empresa que tiene que ver con la industria que él mismo acaba de desproteger. Tantos hay ahora que desregularon el sistema eléctrico y después empezaron al acabar su carrera de político se metieron a trabajar en empresas de electricidad como ejecutivos, claro, sin rascar bola. Nosotros ahí sabemos que hay un choriceo, que hay una injusticia, que hay un latrocinio, y eso es algo que nos toca a todos por dentro, pero tenemos que balancear esa indignación, esa injusticia con acción y no permitir que ocurra. Entonces aquí, como dice Don, hacerse de amor incondicional a otros seres, trabajo interior, aquí no aplica eso. Aquí no aplica eso porque estamos hablando de psicópatas que han tomado las riendas del poder y que están dirigiendo los designios del futuro de todos los seres humanos, y no se les puede tratar con conmiseración y compasión porque ellos ven eso como una debilidad a explotar para continuar en el poder. El ser justo entiende que hay que deshacerse de ese ser psicópata que se comporta como un parásito con la sociedad. Yo tengo una teoría: no debiéramos deshacernos de todos, debiéramos encontrar unos mecanismos para dejar a varios de esos psicópatas, no todos, algunos psicópatas de esos que han estado en el poder, relegados a una función servil, por si algún día nos toca hacer uso de su maquiavelismo, de su intriga. Pero bueno, esto es muy complicado. Esto es un psicópata en el poder, o sea, un psicópata que estuvo en el poder y que ahora es relegado y sacado de funciones y denostado y puesto en una pequeña, no sé, pseudo cárcel, va a pasarse las 24 horas del día maquinando como el Iago de Otelo para encontrar la manera de destruir lo que está funcionando y cómo él volverá al poder. No sé si vale la pena ni siquiera arriesgarse a mantenerlos. Y al hablar de justicia y al hablar de ser un ser justo, cuando yo les digo que tienen que siempre pensar en que cuando las vuelta de tuerca haya llegado a los 180 grados y ahora te toca a ti estar en el papel que tú estabas criticando, te toca comportarte como tú exigiste que ese comportamiento fuera. Si ustedes reflexionan sobre eso, se dan cuenta de que hay un poco de lo que dijo Jesús de Nazaret, aquello de que la gran ley del amor es: quiérete a otros como te quieres a ti mismo y haz con los otros como tú quieres que hagan contigo. Fascinante que
a pesar de cómo muchas religiones tienen unos preceptos verbalizados de unas maneras muy específicas, los conceptos al final detrás, el concepto detrás, la sustancia, es muy parecida entre todas ellas. El problema está en las formas, el problema está en la manipulación, el problema está en el dogmatismo, el problema está en los dirigentes de esas religiones que las usaron como herramientas para erigirse en el poder. Por eso yo no tengo ningún problema en escuchar, leer, escribir, oír muchísimas religiones, y me encanta, de hecho me encanta que me hablen de diferentes, pero tenéis que daros cuenta de que detrás de todo ello, detrás de la denominación, detrás del llamarlo catolicismo, islamismo, judaísmo o cualquier ismo que le queráis llamar, detrás de eso está la autorrealización del ser. Y esto es algo que también es usado, es sentido, es impulsado dentro del ser justo, dentro de la persona justa que quiere justicia. Bien, por tanto, lo que va a ocurrir ahora en la segunda parte, en la segunda temporada de Clave 45, es que vamos a cometer el terrible compromiso. Y digo terrible sin ningún eufemismo, es tremendo, va a ser terrible. Vamos a llevar a cabo el compromiso de ir allá a donde la verdad nos lleve. Y creo que a muchos de ustedes no les va a gustar partes de a donde la verdad nos va a llevar. Lo único que les puedo aconsejar es que cuando oigan algo que les chirría, que les suena extraño, pues comuníquense conmigo si no he dado ya la fuente y pídanmela y se la daré. También es obvio, ¿no?, que pueden hacer la distinción entre dato y opinión. Me refiero, yo por ejemplo diré, he leído a Graham Hancock que ha dicho esto. Obviamente ya estoy dando lo que la fuente, que es Graham Hancock, que es su libro, y estoy citando lo que escribe él. Después puedo decir, a mí me parece que estaba equivocado y que tenía que ver con esto y con esto y con esto otro. Y eso es mi opinión, no es ningún dogma, y eso es a 100% debatible y ustedes no tienen ni siquiera por qué considerarlo. Son ideas, son conceptos que estoy lanzando al aire. Pero ojo, muchas de las cosas de las que voy a hablar en la segunda temporada tiene que ver con sociedad, tiene que ver con cómo nos comportamos en sociedad, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con muchísimas verdades incómodas. Y cuando ustedes se encuentren con algunas de estas, lo único que les sugiero es que las archiven, es que las guarden, las graben y las cotejen por su cuenta. E incluso si descubren que es verdad, tengan en cuenta que a lo mejor esas verdades han podido ser incluso manipuladas. Por ejemplo, cuando estemos hablando de que hay un grupo de personas que son sionistas, y explicar el concepto más adelante, ustedes van a investigarlo por su cuenta y van a descubrir lo que quiere decir, y a lo mejor no les gusta lo que descubran. Eso es aparte. Lo que tienen que darse cuenta es que lo que está escrito es verdad. Ahora, puede que haya sido escrito con malas connotaciones. En nuestro grupo de buscadores de claves, alguien compartió un artículo sobre el Che Guevara, y ese artículo era, como escribí yo en los comentarios, era factualmente correcto, tenía un montón de puntos correctos, pero el problema era que como no ponía los otros puntos y no hacía un contraste, estaba pintando una foto horrenda. El ejemplo más vasto, más bestia que les puedo dar es que si ustedes me toman una foto mía todos los días a las 7:30 de la tarde cuando vuelvo de trabajo, pues resulta que a las 7:30 vengo con el estómago apretado y me estoy sentando en la taza del baño. Entonces, si ustedes solamente van a mirar esas fotos mías durante una semana para determinar qué tipo de persona soy, van a pensar que tengo el culo roto, una tripa rota y que me paso el día cagando. Y entonces, ojo, esas fotos son verdad, pero no son toda la verdad. Hay muchísima más connotación. Así va a ocurrir con temas que vamos a tratar, como por ejemplo el sionismo, el mercantilismo, el capitalismo, la fundación del comunismo y mucho de esta conspiración que hay detrás de la sociedad que hemos aprendido. El objeto no es decir, estas verdades que yo expongo son toda la verdad.
el objeto, es decir, estas verdades que yo expongo son partes de las verdades que a lo mejor ustedes no han sopesado. Si ustedes son personas justas y amantes del conocimiento, ustedes se consideran amantes de Sofía, pues van a seguir indagando y van a seguir escuchando a pesar de que muchas cosas chirríen y suenen mal. Yo, en mi opinión, el paso más importante ahora a tomar es encontrar la manera de combatir estos psicópatas en el poder. Intentar alcanzar ese objetivo de la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible. Y así enterrar, dejar atrás, sobreponernos, sobrepasar a estos psicópatas en el poder que nos han negado con tanta miseria, tanta guerra, tanta carestía, tanta escasez programada, y a cada vuelta de tuerca, aún por encima, nos han pedido que les demos las gracias por todo lo que nos han dado. Mucha gente antes que yo lo ha dicho de mejor manera de lo que yo podría decirlo. Vamos a escuchar, por ejemplo, una parte de un discurso que dio Julio Anguita. Movilizar ha sido concienciar. Nosotros existimos, los que queremos pensar por nuestra cuenta, para perturbar a los demás. Si hay aquí algún creyente, me dirijo a él o a ella, para recordarle la frase que hoy explicaba yo en la universidad cuando una persona, un compañero que era representante, parece, de la teología de la liberación, me preguntaba, y le recordaba yo un pasaje del Evangelio de mi época pasada, soy conocedor. Decía, mirad, una de las cosas que figura en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú qué has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia que en el barrio Naranjo de Córdoba, levántate y piensa, es lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Movilización que significa, por tanto, ese esfuerzo por pensar y por hacer pensar. Los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización. Si te gusta el misterio, pero lo ves como algo más serio que un simple entretenimiento. Clave 45. Si te gusta buscar la verdad detrás de las verdades que te venden los medios oficiosos y oficialistas. Clave 45. Si intuyes que hay un grupo que permanece fuera de la vista y sin embargo manipula los designios del mundo. Clave 45. Si has encontrado ya indicios que te hacen suponer que hubo una humanidad antehistórica de la que apenas nos hablan las fuentes ortodoxas. Clave 45. Si anhelas aprender más para así saber cómo defenderte de los psicópatas que están en el poder. Clave 45. Si crees que los seres humanos debiéramos siempre buscar la verdad e ir allá donde quiera que nos lleve. Clave 45. Si crees que unidos, sobrepasando nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias raciales, nos hacemos más fuertes y juntos podemos organizarnos para hacer un mundo mejor. Clave 45. Ahora hemos hecho un programa para ti. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Clave 45. Donde las conspiraciones existen. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Clave 45. Donde las conspiraciones existen. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Espero que les haya gustado esta cuña que nuestros propios oyentes de Clave 45 nos ayudaron a componer.
muy agradecidos le estamos a todos los que nos enviaron su voz, los que aportaron sus cuerdas vocales para poner este pequeño anuncio, este pequeño segmento. Y hablando de cuñas y de segmentos, les voy a insertar una aquí al final, pero también quiero recomendarles un programa que me encantó. Lo escuché un poco tarde, quiero decir, fue grabado en febrero, el 4 de febrero de este año, o sea que ya llevo 2 meses de retraso. Pero es que con los chicos del programa Misterios en Viernes, pues no doy abasto, tengo mucho que ponerme al día. Cuando escuché este programa se me llenó el corazón de alegría. Ya les dejé un comentario, ya les mandé mi agradecimiento en el muro, y tiene que ver con parapsicología. Invitaron a unos amigos suyos que formaron un grupo. El grupo se llama el grupo SEIFA, SEIFA, y son un grupo de investigadores de lo paranormal, pero lo hacen desde un ámbito bien científico, bien dogmático y bien estructurado. Cada vez que oía matizaciones y puntualizaciones en la entrevista, vamos, se me llenaba el corazón de esperanza, diciendo, caramba, con gente así las cosas pueden ir lejos. Les envié un correo electrónico a los chicos del grupo SEIFA pidiendo contacto y a ver si pronto a lo mejor podemos hacerles una entrevista también nosotros. Pero mientras tanto, váyanse a Misterios en Viernes y escuchen ese podcast tan bueno. Es el programa 101. Y busquen eso, Misterios en Viernes o Parapsicología 101 y lo encontrarán. Está muy bien, altamente recomendado. Además que los chicos de Misterios en Viernes son unos buenísimos divulgadores y son muy amenos de escuchar. También creo que hace poco nuestros amigos de Enigmas al Descubierto acaban de poner un nuevo podcast sobre biología espacial. Los que nos tienen esperando y en ascuas son los de Una breve historia de todo, que el último programa que escuchamos fueron hace ya 24 días. El programa número 6, constelaciones, Schrödinger, chakras y ruinas ancestrales. Pero bueno, supongo que es un equipo muy detallista, y como sabéis, por lo tremendamente compactados y la cantidad de información que tienen en sus podcasts, deben de estar recabando muchísima información. Así que tienen todas las disculpas y simplemente le mandamos ánimos porque estamos impacientes por oírlos. Y eso es todo por la sesión de recomendados. Y una cosa que os puedo afirmar es que en este programa no pretendo llevaros a ningún lado, no pretendo que me sigáis, no pretendo ser líder de nadie, no quiero que nadie diga que lo estoy inspirando a lo que sea. Lo único que intento es que analicen posturas incómodas, que revisen esas costumbres en las que están ustedes anegados, que se muevan hacia la área del inconformismo, que se muevan un poco más hacia esa área de la intranquilidad, que se vuelvan un poco seres peligrosos para el sistema, que se levanten y piensen, y nunca que piensen como pienso yo, y nunca que sigan mis pasos, y nunca que me tomen como líder de cualquier cosa. Y sobre todo, que encuentren su individualismo y como individuos hagan comunidad con otros individuos. Eso sí que es difícil, porque hacer comunidad con borregos, eso es lo que ya estamos haciendo y así nos va. Vivir en una comunidad de borregos es lo que los psicópatas en el poder nos han obligado a hacer desde milenios. En fin, aquí les dejo entonces. Y aquí acaba esta pequeña preparación para la próxima temporada, la temporada número 2 de Clave 45, que se inicia el 3 de abril. Como siempre, intentaré darles todas las fuentes de las cosas de las que hablo. Intentaré separar mi opinión de los datos para que ustedes tengan claros cuáles son cuáles. Intentaré seguir formando comunidad con ustedes y si al final del día, después de haber oído uno de estos programas, ustedes tienen
un pensamiento diferente, han entretenido una noción livianamente distinta, yo me doy por satisfecho. Porque de eso se trata, de buscar claves. Llegar al final del camino, eso ya es cosa suya. Y elegir qué camino van a seguir, eso ya es cosa de cada uno. Bien, así que espero haberles dado un poco de energía y nos vemos ahora pronto en la segunda temporada de Clave 45, donde las conspiraciones existen. Amigos, soy Alberto Muñoz, director de la revista digital El Mundo Sobrenatural. Estoy aquí para comentaros los contenidos del número de este mes de marzo de 2017. Continuamos, como todos los meses, con las secciones que nos vienen acompañando desde hace tiempo, como son mis podcasts favoritos, Palabra de Kiko, Las pesadillas de Freddy, que relata historia titulada El Don, y en España Mágica hablamos del Cerro de los Santos. Este mes introducimos una nueva sección que es Misterios de Ayer, junto a Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez, repasar esos misterios de ayer, esos misterios que hace antaño ya nos dejaron y que poco se sabe de ellos. En la sección de Mentes Criminales tratamos a John Wayne Gacy Jr. Es el primer payaso diabólico, el primer payaso asesino que existió en la historia. Y en el plato fuerte tenemos, a partir del 20 de marzo, el primer libro del equipo Codex Más Allá del Misterio, un libro titulado Cazadores de Misterios, un libro en el que podéis encontrar todas las aventuras del equipo Codex que fin de semana tras fin de semana nos han ido trayendo y nos han ido descubriendo a todos los espectadores. Este mes en la revista hablamos un poquito de ese libro, del prólogo, de la introducción de Lorenzo Fernández Bueno, hablamos de las aventuras y desventuras de los tres miembros que componen este equipo Codex Más Allá del Misterio, Kiko Malder, Juan de Dios Reyes y Sergio Baqué. En las entrevistas del misterio contamos con Jesús Ortega, director y presentador del Dragón Invisible en Castilla-La Mancha Media. En la sección de historia, junto a Mari Gutiérrez, conoceremos a tres de las heroínas de la Segunda Guerra Mundial, tres papeles que tuvieron mucha importancia para poder salvar a compañeros judíos. Añadimos uno de los artículos que llama la atención este mes, que es el mundo oculto de los videojuegos. Miramos la cara oculta y qué hay de verdad y qué hay de falso en esos videojuegos que día a día nos van gustando más y nos van comiendo terreno en el salón de nuestras casas. Pasamos a conocer ahora al Arcángel Uriel en la sección de Ángeles y Demonios. Por último tenemos un artículo de José el Inmortal titulado El inexistente camino a la inmortalidad. ¿Qué hay en ese camino hasta que consigamos pues lo que todo ser quiere conseguir, ¿no? Y por último terminamos con la sección del horóscopo. Espero que disfrutéis de la revista de este mes y que todo el contenido sea de vuestro agrado. Nos vemos dentro de 2 meses en los próximos contenidos de la revista del Mundo Sobrenatural. Recordaros también, por último, que hemos empezado con el podcast del Mundo Sobrenatural. Cada 2 meses también lo podéis descargar en iVoox, en el canal del Mundo Sobrenatural. Un saludo, amigos, y hasta la próxima.